Bueno, voy a pasar a presentarles entonces a Pablo Geldres. Él es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, con mención en Derecho Público, cuenta con un minor en Filosofía y Literatura de la misma universidad. Además realizó diversas ayudantías durante sus años de estudio, principalmente ayudantías ligadas al derecho civil y derecho público. Pablo se desempeña como abogado en la ilustre municipalidad de Ñuñoa, realizando labores tanto en el departamento jurídico como en la Defensoría Penal de Víctimas de dicha municipalidad. Por último, señalar que Pablo es egresado del Magíster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Talca. Actualmente se encuentra en proceso de presentación de su tesis vinculada al área de justicia restaurativa. Así que, sin más, agradecerle a Pablo por su tiempo en este espacio y agradecer a todas las personas que se han conectado. Bienvenido, Pablo. Cuando vos quieras, podés empezar con tu clase. Muchas gracias. Hola, mucho gusto a todos, buenas tardes. Bueno, yo creo que ya me presentó Federica, así que agradecerle por la posibilidad de darme esta instancia. Para mí es un honor estar acá y poder colaborar con un proceso de aprendizaje en algo tan complejo como el examen de grado en Derecho. Así que espero que la clase sea súper fructífera para todos, que les sirva. En caso de cualquier duda, yo de igual manera voy a dejar al final de la clase ahí con Federica mi correo personal para también me puedan hacer preguntas. Yo tengo toda la voluntad de poder ayudarlo y colaborar en que todo el proceso del examen de grado a ustedes se le haga más fácil. Y también por lo que pasé yo, también viví esa experiencia, así que para mí también fue un año bien complejo, bien estresante, por decir así, me imagino que para ustedes también. Así que esa es mi idea, colaborar con ustedes y poder apoyarlo en este proceso. Así que voy a empezar con la clase, voy a compartir un PowerPoint para que ustedes puedan tener una referencia de lo que vamos a estar hablando y también se le haga un poco más dinámica a la clase. Así que... Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿cierto? Así ¿Sí? es. Ya. Sí. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver los siguientes temas. Hay tres temas que son fundamentales, yo lo categoricé de esa manera: autonomía privada, que es lo esencial, lo principal, para poder ir de lo más general a lo más particular. Luego vamos a pasar a ver lo que son los hechos jurídicos en términos generales, y de esa manera vamos a pasar a los actos jurídicos, que es, por decirlo así, el primer ramo de derecho civil más importante y que nos va a dar las herramientas para que ustedes puedan tener una base y materia de estudio para los siguientes ramos. Así que luego vamos a terminar con la clasificación de los actos jurídicos. Hay diversas clasificaciones de los actos jurídicos, yo elegí las más importantes. Hay diversos manuales en los cuales ustedes quizás encuentren algunas clasificaciones que yo no voy a mencionar acá, pero yo coloqué las que en la mayoría de los manuales se comparten, cosa de que ustedes tengan una referencia y le puedan dar mayor prioridad a las que se comparten acá, porque encuentro yo que tiene una aplicación más práctica, que se menciona en el Código Civil. Entonces de esa manera ustedes le puedan prestar especial atención a estas. Vamos a partir la clase con, como les mencioné, con la primera parte, que es autonomía privada. Yo en el PowerPoint, si bien pongo referencias, es para que ustedes tengan claras ciertas definiciones, ciertas características, pero yo voy a ir complementando cada una de ellas para que a ustedes les quede más claro. ¿Qué entendemos por autonomía privada? El poder que el ordenamiento jurídico le reconoce a los particulares, a las personas, para regular por sí o sus intereses con las demás personas por medio de relaciones jurídicas. En síntesis, ahí también puse otra definición, que es facultad de sujetarse uno mismo a un estatuto vinculante, de obligarme jurídicamente con terceros, de relacionarme jurídicamente con otras personas. En síntesis, el poder individual de autodeterminación, de yo decir qué hacer y que esa decisión tenga un sentido jurídico, que me obliga a mí con un tercero de manera jurídica. Sé que ustedes podrán darse cuenta que estamos hablando de algo súper básico, que es la autonomía privada, un estatuto vinculante, yo me puedo sujetar por relaciones jurídicas con terceros, pero este ramo, como les señalé, nos va a permitir comprender cuando ya vayamos más al detalle, derechos reales, obligaciones. Por lo tanto, es súper importante tener claros conceptos tan básicos como este. Hay un detalle que yo quise precisar, que quizás no lo encuentren ustedes en manuales o no lo encuentren en la mayoría de los materiales de estudio que tengan, que es la relación de la autonomía privada con la autonomía de voluntad. Algunos autores, los más conocidos en Chile, solamente señalan la autonomía de voluntad y no se refieren a la autonomía privada. Entonces,
Acá hay varios autores que confunden ambos conceptos. Yo tomo mi posición, yo creo que son conceptos distintos. Ustedes podrán estudiar más y se darán cuenta de que hay autores que solamente hablan de autonomía de voluntad, pero si ustedes quieren la definición, yo se las dejé acá para que tengan una referencia a qué se refiere cada una. Autonomía privada, poder de la persona para reglamentar y ordenar sus relaciones jurídicas. Como pueden ver, la autonomía privada vinculada a lo jurídico, a relacionarme con terceros jurídicamente. Y la autonomía de la voluntad hace énfasis en el querer del sujeto, puede ser jurídico o no. Tomar la decisión de jugar a la pelota, lavarme los dientes, son cosas que no están vinculadas con el ámbito jurídico y que hay autores que hacen esta diferenciación que en algunos casos es mencionada y yo se los menciono para que en caso de que se coloquen a estudiar y encuentren esta distinción, no se sorprenden. Hay autores que hacen esta diferenciación, otros no. ¿Qué tenemos por autonomía? Como les mencioné ahí, nuestro Código Civil no hace una distinción entre autonomía privada y en autonomía de voluntad. Esta distinción yo la hice porque la encontré y quería hacérselas presentes. Por lo tanto, en adelante, cuando hablemos de autonomía de voluntad, solamente haremos referencia a ella y no haremos referencia a autonomía privada. Es decir, nos quedaremos solamente con este último concepto. Este principio de autonomía de voluntad está recogido en el artículo 1545 del Código Civil, que dice lo siguiente. Ustedes lo pueden ver en la pantalla: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Como se ve acá, hablamos anteriormente de la autonomía privada, de poder vincularme jurídicamente con terceros, y este artículo viene a reconocer esto. Me dice que yo puedo contratar con quien sea, yo puedo determinarme jurídicamente con quien sea, de relacionarme con terceros jurídicamente con plena libertad. Ya vamos a ver que eso tiene ciertas limitaciones, pero esta es como la parte donde se recoge principalmente este principio que es súper importante y que es la base de lo que viene más adelante. ¿Cuáles son los límites de la autonomía de voluntad? Como toda libertad de contratar, que vimos en la página anterior al final, que dice se consagra la libertad de contratar, como toda libertad de autodeterminación, las partes deben respetar ciertos límites. Propiamente tal, todos sabemos que la libertad nunca es libertad, o sea, filosóficamente un concepto muy debatido, libertad siempre tiene sus limitaciones y en este caso, a nivel del derecho, también las tiene. La libertad de autodeterminación, como les señalé ahí, las partes deben respetar ciertas cosas: las leyes, el orden público, las buenas costumbres. A nivel de buenas costumbres se les puede generar una confusión. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres se asocian mucho a la moral, y es complejo determinar qué entendemos por moral. Ahí yo les puse en signo de interrogación la moral religiosa. ¿Por qué? Porque es un concepto súper ambiguo, súper subjetivo. Hay gente que puede entender moralmente algo ético y otros no pueden entenderlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es a nivel doctrinario el concepto más aceptado a nivel de moral? Lo que se practica cotidianamente por las personas en una comunidad determinada. Eso se los puse ahí como más aceptado para que lo tengan como referencia. Entonces, estas son las tres limitaciones: las leyes, el orden público y las buenas costumbres. Estas limitaciones se encuentran en el Código Civil, ustedes las pueden encontrar en el artículo 1461, pero haciendo referencia al objeto de una declaración de voluntad, no hablando de la libertad de autodeterminación son estas. El Código Civil no lo presenta así, pero sí la presenta estas libertades de la siguiente manera: si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible, como se señala ahora, el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres del orden público. Ahí el Código Civil, en nuestro artículo 1461, hace referencia a estas limitaciones y yo se las coloqué ahí como un respaldo para que ustedes lo tengan presente. ¿Cuáles son los propósitos de estas limitaciones? Evitar que intereses particulares perjudiquen a la sociedad. Por ejemplo, ahí yo les puse algo muy visualizado socialmente, lamentablemente, los contratos celebrados para vender droga. Uno ahí que busca imponer una limitación a esta facultad de autodeterminación, proteger la salud pública, que los individuos no consuman droga, etcétera, porque es perjudicial para la salud. Otra limitación: evitar que terceros resulten perjudicados. O sea, este propósito es, por ejemplo, yo le puse ahí vender una propiedad que no me pertenece. Hay una limitación a esta facultad de autodeterminarme, de decidir cómo relacionarme con terceros. ¿Por qué? Para que el Estado proteja a terceros en caso de que yo abuse de esa libertad de autodeterminación. Entonces, yo no puedo vender una propiedad que no me pertenece porque
necesito presentar un certificado de dominio vigente, que eso se consigue en el conservador de bienes raíces, donde aparece quién es dueño de la propiedad, y por lo tanto cuando vaya a notaría y quiera vender una propiedad, el notario me va a decir por qué está vendiendo esta propiedad si esta propiedad no es suya. Entonces, todas las limitaciones de la autodeterminación tienen un sentido. Y en este caso, este propósito es evitar que terceros resulten perjudicados. Otro propósito de estas limitaciones, por ejemplo, evitar que los mismos partícipes resulten perjudicados, que la misma persona que quiere expresar su voluntad, autodeterminarse, resulte perjudicada. Por ejemplo, algo muy clásico, concreto, lamentablemente, es cuando las personas mayores de edad, con demencia senil, que no pueden manifestar su voluntad, deciden celebrar un contrato. Obviamente esa voluntad, ustedes lo van a ver más adelante por un tema de capacidad, no se puede realizar, pero el Estado protege a esa persona, le dice, usted no puede autodeterminarse voluntariamente porque la estamos protegiendo para que no resulte perjudicada en caso de que alguien la engañe, etc. Entonces son 3 ejemplos concretos de las limitaciones que se imponen a esta autonomía de voluntad, a esta facultad de relacionarme con terceros, para proteger ciertos intereses sociales, de terceros, y los personales, como les di en este último ejemplo. ¿Cuál es la mayor expresión? Les quería preguntar si tienen alguna duda, no sé ahí, Federica, si te ha llegado alguna consulta, en caso que no haya Pablo, por el quedado claro. momento, ¿No? por el momento no hay ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda, puede dejarla por el chat. Ya. Entonces, seguimos hablando de los límites de la autonomía de la voluntad. Como les expresé anteriormente, cada límite tiene un propósito, los propósitos se los señalé, y aquí yo les puse como a modo de ejemplo, la mayor expresión limitativa de la autonomía de voluntad. ¿Cuál es la mayor expresión? Yo puse un ejemplo concreto que es el contrato dirigido, que por definición, se los pongo ahí, es un contrato excesivamente reglamentado y fiscalizado, tanto en su formación, ejecución y duración. Un ejemplo concreto, que lo señalo ahí, es el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo en el que el Estado establece máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque el legislador fija el contenido de esa relación con el objeto de superar desigualdades que se puedan generar. O sea, el contrato de trabajo es un contrato sumamente limitativo de mi autonomía de voluntad. Yo no puedo decir voy a colocar en este contrato lo que yo quiera para relacionarme con un tercero. El Estado me dice no, aquí no puedes tener esa amplia libertad porque yo quiero protegerte a ti como trabajador para que no hayan abuso, etc. Entonces, es un ejemplo concreto de que el Estado interviene fuertemente para proteger en este caso a una de las partes. La mayor o menor cantidad de contratos, ahí también les coloco, dirigidos depende generalmente del régimen político imperante. O sea, en un Estado más liberal, obviamente van a haber más libertades para poder contratar, y en un Estado de otras vertientes políticas uno puede encontrar ciertas limitaciones, en algunas más y otras menos. Eso va a depender del espíritu del legislador, de la corriente política que se elija, generalmente es así. Y la regla general es que en la libertad para celebrar contratos, cada uno puede autodeterminarse jurídicamente como quiera, con estas limitaciones que yo ya les mostré, pero la regla general es esa. Si usted quiere celebrar un contrato, lo puede hacer libremente, siempre que respete estos mínimos que ya vimos anteriormente. Ahora pasamos a la segunda parte, que son los hechos materiales y los hechos jurídicos. Acá ya pasamos más en concreto a introducirnos en lo que es la parte del acto jurídico. En relación a los hechos materiales y los hechos jurídicos, acá hay una distinción que es fundamental. Los hechos materiales son fenómenos de la naturaleza o actos del hombre que no producen ninguna consecuencia jurídica. Por ejemplo, salir a caminar, lavarse los dientes, etc. Cualquier actividad que no tenga ninguna consecuencia jurídica es un hecho material. Los hechos jurídicos, por el contrario, son fenómenos naturales también, pueden ser fenómenos naturales. Si a usted le viene a la cabeza qué fenómeno de la naturaleza, propio de la naturaleza, produce una consecuencia jurídica, el nacimiento. El nacimiento crea una obligación para los padres, de socorro y de cuidado del niño, etc. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de un fenómeno de la naturaleza de estos hechos jurídicos. Los hechos jurídicos, como les mostré anteriormente, hechos materiales, hechos jurídicos, pasando ahora a los hechos jurídicos, que producen efectos jurídicos. ¿Y esos efectos cuáles son? La adquisición, la extinción o la modificación de un derecho.
se clasifican en naturales y en voluntarios. Como les di el ejemplo anteriormente, me adelanté un poquito, pero aquí se los vuelvo a dar. Naturales son actos de la naturaleza que producen efectos jurídicos por sí solos. El nacimiento, la muerte de una persona, en el nacimiento, como les mencioné, los derechos, o sea, los deberes del padre con el hijo. En el caso de la muerte, por ejemplo, el derecho de adquirir ciertos bienes por parte de los herederos, etcétera, en el caso de que haya un testamento o no haya testamento, para poder hacer las posesiones efectivas y los trámites correspondientes. Y por otro lado tenemos los voluntarios, los hechos jurídicos voluntarios, que son los del hombre, generados por cada uno de nosotros, que producen efectos jurídicos. Por ejemplo, algo súper sencillo, celebrar un contrato, el incumplimiento de un contrato, son cosas que nosotros hacemos por medio de esta autodeterminación que tenemos, que ya les expliqué, y que producen un efecto concreto en la realidad jurídica. También coloqué otras clasificaciones. Estas clasificaciones, yo se los digo honestamente, cuando preparé el examen de grado no las considero tan importantes. De hecho, creo que son muy poco preguntables en un examen de grado, pero se las coloco también porque obviamente muy excepcionalmente pueden aparecer, pero aquí están. También se clasifican los hechos jurídicos en positivo. Ya vimos que los hechos jurídicos se clasificaban en natural y voluntario. Ahora otra clasificación en positivo y negativos, que son los hechos jurídicos positivos. Aquellos suponen una realización de un hecho, una actividad, el pago de una deuda exigible existente. El realizar ese pago es un hecho positivo, la realización de un hecho. Y los negativos supone que no ocurra un determinado hecho. Por ejemplo, como se señala, implica la adquisición de un derecho, y lo extintivo pone fin a una relación jurídica, y lo impeditivo impide la eficacia de una relación jurídica. Les señalo, insisto, no le den tanta relevancia a esta clasificación, prácticamente no tiene mucha relevancia, pero de igual manera se las coloco de todo para que la tengan presente. Ahora pasamos a algo mucho más concreto, algo que es fundamental para que ustedes puedan entender lo que viene, que es el acto jurídico. Considerando la noción de hecho jurídico que vimos anteriormente, como les señalé, y para que lo vuelvan a reiterar, hechos jurídicos, acontecimientos de la naturaleza y del hombre que producen efectos jurídicos. Ahora, pasando al acto jurídico, vemos que el acto jurídico es un hecho jurídico voluntario realizado con la intención de producir efectos jurídicos. Entonces, como vemos de la noción de hecho jurídico, pasamos a acto jurídico, que es un hecho jurídico voluntario realizado con la intención de producir efectos. Este acto jurídico se define de la siguiente manera: como declaración de voluntad de una o más partes para la obtención de un fin, el cual es reconocido y protegido por el derecho. En ese sentido, este poder de autodeterminación, que ahora vamos a hablar solamente de autonomía de voluntad, permite relacionarme con terceros, se desarrolla esa facultad que yo tengo para relacionarme con terceros. Acto jurídico concreto, un testamento. ¿Por qué? Porque es una declaración de voluntad que yo realizo personalmente, de disponer de mis bienes y dejárselo a un tercero, etcétera. También genera una consecuencia que es reconocida por la ley y que por lo tanto se puede hacer válida judicialmente, etcétera. ¿Duda hasta ahora? No. Federica, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Hay una duda igual con respecto a lo que vamos a ver más adelante, pero Benjamín pregunta si la compraventa de una cosa ajena vale, entonces ¿cómo que no se permite vender algo que no es de tu propiedad? Yo creo que también esto está vinculado a lo que dice el articulado, que habla sin perjuicio de los derechos del propietario, etc. No sé si te querés pronunciar sobre eso en concreto, porque igual es algo que vamos a ver cuando veamos el contrato en particular, pero te lo dejo por si vos querés responder al respecto, porque se ha generado esa duda a Benjamín. Sí, sí, volviendo, donde dice que se me limita la voluntad para evitar que terceros resulten perjudicados, yo di un ejemplo concreto, que era vender una propiedad que no me pertenece. Si uno intenta vender una propiedad que no le pertenece a uno, lo más probable es que ni en la notaría ni el conservador de bienes raíces le van a dejar a uno hacer eso. En la notaría primero le van a pedir un certificado de dominio vigente,
y se van a dar cuenta que uno no es el dueño de la propiedad y por lo tanto no va a poder hacer el contrato y que el notario firme como ministro de fe. Y en segundo lugar, tampoco lo va a poder inscribir en el conservador de bienes raíces. Entonces, estoy dando un ejemplo práctico de que no se puede vender la propiedad en la práctica de otra persona. En la práctica eso no se puede realizar. Hay limitaciones que me impiden eso, y esas limitaciones están hechas para proteger a terceros de que resulten perjudicados de esta libertad que tenemos todos de autodeterminarnos. No sé si habrá quedado claro, pero Sí, Pablo, quedó claro y además, cualquier cosita me puede... Dime. no, que además varios compañeros también se estaban respondiendo entre ellos, pero quedó muy claro y de todas maneras, como les digo, vamos a ver ese contrato en particular cuando avancemos un poquito más. Realmente lo que habla Pablo es algo demasiado básico porque recuerden que estamos iniciando recién y es algo como más genérico, pero cuando veamos ese Claro. contrato específico vamos a verlo con detalles, así que no se preocupen. Sí. Como decía Federica, y le señaló anteriormente, aquí estamos viendo las bases del derecho, lo más básico posible. Entonces, entiendo que se pueden generar dudas. De todas maneras, como les dije, les voy a dejar mi correo para que me puedan preguntar, etcétera. No tengo ningún problema en responderle. En Pablo, realidad, un testamento, Pablo, perdón ¿sí? que te interrumpa nuevamente, pero es que Gloria está diciendo algo y ella me está pidiendo por favor si yo te lo puedo decir al respecto, digamos, con este tema que se generó para ver si ella está en lo correcto. Dice Gloria que según ella no es un tema de si se puede o no se puede, sino que el hecho que el que se venda una cosa ajena, porque según la ley vale, lo estoy leyendo textual, porque según la ley vale, pero no se puede transferir más derechos de los que se tiene, y al no ser dueño, no se transferirá el dominio cuando el comprador haga la tradición. Y ahí habla un Claro. poco de también lo que vos dijiste, de la inscripción, Sí, el conservador de bienes raíces, etc. Y ella quiere saber si eso sí, está correcto. totalmente de acuerdo con ella. Lo que yo di como ejemplo es solamente algo práctico, no tan teórico. Es decir, si uno en la práctica quiere vender una propiedad que no le pertenece, en la práctica es casi imposible que lo pueda lograr. De hecho, cuando ustedes ya sean abogados y empiecen a ejercer la profesión y algunos se dedica a esto de la compraventa, de la redacción de contratos, se va a dar cuenta que eso no se puede realizar. Tanto en la notaría como en el conservador va a ser un impedimento. Teóricamente, sí, como señala, concuerdo con ella, pero en la práctica, de acuerdo al ejemplo que yo estoy dando concreto, no es posible realizarlo en la práctica. Gracias, Eso. Pablo. Le No quedó sé claro a Gloria si... también. Gracias. Ya. Siguiendo con la materia del acto jurídico en Chile, porque como les señalé anteriormente, está el acto jurídico como algo general, ahora pasamos a ver el acto jurídico en Chile. No existe en nuestra legislación una teoría del acto jurídico. Es decir, si ustedes toman el Código Civil, lo abren y empiezan a buscar definiciones, características, etcétera, como de la noción de actos jurídicos, no lo van a encontrar. Lo que sí el Código Civil habla, y que se lo coloco ahí, es de acto o declaración de voluntad. De eso van a encontrar muchas pronunciaciones de esa manera, pero no van a encontrar ninguna vez que el Código Civil utilice el término acto jurídico. Entonces, muchos autores, cuando ustedes lean los manuales, se van a dar cuenta que si queremos encontrar una teoría del acto jurídico en el Código Civil, lo más probable es que no la encontremos, porque no tenemos. Entonces, como nos vamos a quedar solamente con esta noción de acto, declaración de voluntad, esa noción sí la encontramos. La encontramos primero en el artículo 1445 del Código Civil, que señala para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad, tanto. No coloqué el artículo completo, pero lo que yo quiero hacer referencia con ese ejemplo, que el acto y declaración de voluntad, el Código Civil las considera sinónimo y que el Código Civil no utiliza el concepto de acto jurídico, para que ustedes lo tengan presente. ¿Cuáles son las características del acto jurídico? Si nosotros queremos desglosar el acto jurídico y para que ustedes lo puedan entender de manera más precisa, aquí se señalan 4 características que son fundamentales, pueden encontrar más en manuales, pero para mí son las precisas, o sea, es una declaración de voluntad o un conjunto de declaraciones de voluntad. Esa voluntad es que persigan un fin, que ese fin que se persigue genere efectos jurídicos
y que la declaración generada por el acto jurídico me vincule, me comprometa, me autoobligue legalmente, porque obviamente al producir efectos jurídicos, yo quedo obligado jurídicamente por ese acto y esa declaración de voluntad. Siguiendo con la noción de acto jurídico, pasamos a ver los efectos del acto jurídico. Los efectos del acto jurídico son crear, modificar o extinguir un derecho subjetivo o una relación jurídica. También puede ser efecto del acto jurídico, se los coloco ahí, confirmar o aclarar una relación jurídica preexistente, dudosa o incierta. Ejemplos concretos: revocar testamento es la extinción de una relación jurídica, y la modificación de una relación jurídica. Tenemos un contrato de compraventa, generamos un anexo, modificamos el contrato, y esa es obviamente una modificación de una relación jurídica. Ya no hicimos un contrato de arriendo, no sé, por 700.000 pesos, pagaderos tantos meses, sino que ahora lo hacemos por tales días, por tales meses, mes a mes, por año, indefinido, definido. Podemos modificar los contratos, y en ese sentido esa declaración de voluntad implica en este caso una modificación que genera efectos jurídicos. Yo quedo obligado a cumplir con esa modificación que pactamos. ¿Cuáles son las clasificaciones de los actos jurídicos? Acá están, yo coloqué, como les señalé anteriormente, a diferencia de la clasificación de los hechos jurídicos, acá sí tiene mucha relevancia práctica esta clasificación. En los manuales de derecho civil, ustedes van a encontrar una infinidad de clasificaciones de los actos jurídicos. Yo coloqué varias y que para mí son las más importantes. Partiendo por esta, según el número de partes que deben expresar su voluntad, los actos jurídicos se clasifican en unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Los unilaterales, como la palabra lo dice, manifestación de la voluntad unilateral, es decir, de una sola parte. Por ejemplo, un testamento. Los bilaterales, la manifestación de voluntad de dos partes, un contrato de compraventa, y en los plurilaterales, la manifestación de voluntad de dos partes o más. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, cuando yo quiero formar una sociedad anónima, participamos varios socios y generamos por medio de un contrato esta sociedad. Son varias partes. Ojo con esto, es súper importante. Hablamos de partes y no de personas en la clasificación anterior. Ello se ve que una parte puede estar constituida por una o más personas. Hay que tener sumamente presente esto. De hecho, si ustedes van al Código Civil, a un artículo concreto como el artículo 1438, ustedes van a ver que así lo recoge el Código Civil. Dice: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar o hacer o no hacer alguna cosa. ¿Y qué señala acá? Súper importante: cada parte puede ser una o muchas personas. Justamente lo que le estaba diciendo. Y esto mueble son varios herederos, son varias personas, pero es solamente un centro de interés, es solamente una parte, no vender la propiedad en tal plata, etcétera, con el mismo objetivo. Entonces, como les coloco ahí, los herederos representan una misma parte, el vendedor otra, por ende el acto será bilateral. Y ejemplo de plurilateral, como les señalé en el PowerPoint, en la diapo anterior, es una sociedad formada por diversos socios. Cuando yo formo una sociedad y firmo el contrato para generar la sociedad, etcétera, yo represento mi propio centro de interés. Yo tengo un objetivo personal con esta sociedad. Y por lo tanto, en ese caso se entiende que soy una parte. No sé si les genera duda eso. Ahí, si es que tienen alguna... Federica, no hay pregunta, ¿no? ¿No? Hay una pregunta de Gloria Dime. que después Pau también dice que tiene esa duda. Y Gloria dice: profesor, ¿podemos agregar además conservación, transmisión, transferencia o extinción para que una definición quede un poco más completa, o hay que acotarla como usted lo indica? Es decir, ella quiere saber No, si a la definición que vos diste, Pablo, ella puede agregarle estas palabras para que quede aún más completa. sí, perfecto. Si ella quiere agregarle adicionalmente esos conceptos, está súper bien. Si al final lo que yo quiero dar relevancia es lo que uno puede lograr con la declaración de voluntad. Uno puede lograr la extinción, la modificación, puede lograr estas cosas que también señaló ella, entonces está súper bien que haya agregado esos conceptos. Perfecto, gracias, Pablo. Ya. Quedamos acá. Entonces,
¿cuál es la importancia también, otra importancia de esta clasificación? Porque ya vimos una del tema de las partes, es Pablo, en ver te más interrumpo adelante, ¿sí? un minutito, Dime. que vos sabés que tu internet por ahí de a momento se corta, así que si querés podés apagar tu cámara y dejar el micrófono prendido a ver si mejora la conectividad, ¿te parece? Porque por ahí se corta. Si te parece, deja tu cámara apagada, no pasa nada. Un segundito. Espera un Dale. segundo. Bueno, Voy a- ya. Ahí sí, ahí sí, está perfecto y se te escucha mejor. ya. Disculpen. Entonces seguimos con la clasificación de actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. La importancia de la clasificación anterior, perdón, acá, es que los actos jurídicos bilaterales, para que el dolo vicie el consentimiento, debe ser obra de la otra parte. Lógicamente, porque en un acto jurídico, por ejemplo, unilateral, no hay otra parte, hay solo una, como lo vimos anteriormente. Entonces, en los bilaterales, para que el dolo vicie el consentimiento, debe ser de la otra parte que participa, obviamente, en este tipo de actos jurídicos. El dolo, ustedes lo van a ver más adelante, no en esta clase, pero el dolo es un vicio del consentimiento, al igual que el error y la fuerza, por lo tanto, no es materia de análisis esta clase, pero ya lo van a ver ustedes con más detalle más adelante. Por otra parte, los actos jurídicos unilaterales, el dolo vicia la voluntad si es obra de un tercero, no de otra parte, sino de un tercero. Lo anterior, como se los coloco ahí, porque no existe contraparte, hay solamente una parte en los actos jurídicos unilaterales. Siguiendo con esta clasificación, que es súper importante y a la cual yo le he dado mucha relevancia ya, es respecto a la clasificación, mucho cuidado cuando el Código Civil habla de actos y contratos. Por ejemplo, el artículo 1701 dice, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba los actos y contratos que, como ustedes pueden ver en esa definición, en los actos y contratos pareciera como que fuese un sinónimo o estuviese haciendo, ¿con qué noción yo quiero que se queden de ambos conceptos? Con la siguiente. En esta clasificación, el acto sería un acto jurídico unilateral en el sentido restringido de la palabra acto, y contrato sería todo acto jurídico bilateral o plurilateral. De esta manera, dicho artículo, con la definición de acto y contrato, podría englobar todo tipo de actos, los unilaterales, bilaterales, plurilaterales. Con esa idea que quiero que se queden, o sea, hay muchas veces en el que el Código Civil utiliza estos términos, recordar que nosotros no tenemos en nuestro Código Civil una teoría del acto jurídico, por lo tanto no vamos a encontrar el concepto de acto jurídico, pero sí cuando habla de acto y contrato, probablemente en nosotros cuando estudiamos podemos sentir ciertas imprecisiones con los conceptos. Y en este caso yo utilicé este ejemplo para poder darle precisión a lo que a ustedes les pueda generar dudas. Si ustedes tomaban el artículo 1701 y veían acto y contrato, ustedes pueden decir, pucha, los actos son varios, están los actos jurídicos unilaterales, están los bilaterales, los plurilaterales, ¿y por qué me habla de actos y contratos como si fuesen dos cosas distintas o no se englobaran, etcétera? Porque los actos bilaterales perfectamente son contratos. Entonces, esa era mi idea con tomar este ejemplo, que hay muchas imprecisiones terminológicas que a ustedes les puedan generar dudas, y mi intención obviamente es evitar eso. ¿Qué se sostiene por la doctrina mayoritaria? Yo les coloqué acá para que lo tengan presente, que en los casos que saluda a actos y contratos, el concepto de actos se toma en sentido restringido, es decir, solamente como unilaterales, y el de contratos tómelo como en sentido amplio, es decir, sinónimo de convención, de tanto bilaterales o plurilaterales. Ahí téngalo muy presente, y vamos a ver qué es convención. Sé que todavía no hemos visto este concepto, que ya lo vimos anteriormente en otra diapo, pero ya lo voy a explicar con más precisión. Otra clasificación de los actos jurídicos es según si para producir efecto requiere o no la muerte de una de las partes. Estos se clasifican en actos por causa de muerte y actos entre vivos. Aquel que el autor del acto regula para después de sus días el destino de todo o parte de su patrimonio, eso es un acto por causa de muerte. Un acto jurídico por causa de muerte, por ejemplo, el más clásico es el testamento, o el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante. Es un acto por causa de muerte, porque está sujeto a la muerte de la persona para producir su efecto. Y el acto entre vivos, por el contrario, es aquello que para producir efecto no requiere la muerte del autor o de una de las partes.
Ejemplo concreto de esto, tenemos casi todos los contratos que están contemplados en nuestro Código Civil. Otra clasificación atendiendo a otro criterio, que este criterio dice relación con el beneficio que reporta el acto jurídico a quienes lo ejecutan, tenemos los actos jurídicos a título gratuito y a título oneroso. Los gratuitos son aquellos que se celebran, como el término lo dice, en beneficio solamente de una persona o parte. Por ejemplo, el más clásico, el contrato de donación. Yo, si hago una donación, obviamente no me reporto ningún beneficio a mí mismo, salvo que moralmente, obviamente, lo consideremos como beneficio. Y a título oneroso, aquellos que se celebran teniendo en consideración a la utilidad o beneficio de ambas partes. Ejemplo clásico, compra-venta. A título oneroso, obviamente, porque en la compra-venta yo pago cierto dinero, pero obtengo un beneficio que la compra de bien, y así la otra parte también, con el dinero. Esta clasificación de actos jurídicos a título gratuito y a título oneroso sí está referida en el Código Civil, hablando de los contratos, en el artículo 1440 del Código Civil. No la coloqué acá en el Power, pero ustedes la pueden revisar en su Código Civil si lo tienen a mano, que en el artículo 1440, refiriéndose a los contratos, se contempla esta clasificación para que la tengan presente. Es decir, como les señalé anteriormente, las clasificaciones que tomé generalmente tienen relevancia práctica, es decir, ustedes las van a poder encontrar en el Código Civil. Tenemos también otro criterio de clasificación, atendiendo hacia el acto jurídico produce sus efectos de inmediato y sin limitaciones, que son los actos jurídicos puros y simples. Aquellos son los que producen efecto inmediatamente sin ninguna limitación, que son la regla general de los actos jurídicos. Y los actos jurídicos, por el contrario, sujetos a modalidad, son aquellos que están sujetos a alguna modalidad para producir su efecto. Es decir, estipular una condición. Yo te voy a entregar la casa si tú me pagas con, o por ejemplo, te titulas de derecho, te voy a vender la casa en tal cantidad de dinero. Esa es una condición, es decir, si tú cumples con la condición de titularte, yo te voy a vender la casa. O sea, el efecto está vinculado a que se cumpla la condición, y eso va a generar el nacimiento de un derecho. ¿Tenemos preguntas, perdón? No, por el ¿Aló? momento no. ¿No? Ya. No, no hay preguntas. Seguimos con otra clasificación de los actos jurídicos, atendiendo al contenido que tienen los actos jurídicos. Los actos jurídicos de familia, aquellos que se refieren al estado de la persona o a las relaciones del individuo dentro de la familia, un ejemplo muy clásico, el matrimonio, y el acto jurídico patrimonial, aquellos que tienen por finalidad la adquisición, modificación o extensión de un derecho pecuniario. Es decir, esto último obviamente patrimonial más vinculado a lo patrimonial, a lo pecuniario, por ejemplo, el pago de una deuda. Esta clasificación, como no está contemplada en el Código Civil propiamente tal, de igual manera se la mencioné, porque viendo los diferentes manuales es muy reiterativa por los autores, así que la contemplé de todas maneras. Perdón. Atendiendo a que el acto jurídico puede subsistir o no por sí mismo, tenemos otro criterio de clasificación que atiende, como les señalé, a si el acto puede subsistir o no por sí, o necesita de otro para su subsistencia. Tenemos la clasificación en actos jurídicos principales o accesorios. Los principales son aquellos que subsisten por sí mismos, sin necesidad de otros que les sirva de apoyo o sustento, como por ejemplo el contrato de compraventa. Yo puedo celebrar un contrato de compraventa sin necesidad de tener otro contrato o otro acto jurídico que le dé soporte a este. Y el acto jurídico accesorio es todo lo contrario, son aquellos que, como su palabra lo dice, acceden a otro, es decir, requieren de un acto principal que les sirva de sustento o apoyo, muy clásico la hipoteca, sobre todo, por ejemplo, los contratos de compraventa. Nuestro Código Civil recoge esta clasificación entre principales y accesorios a propósito de los contratos de la siguiente manera. Ahí yo les coloco el artículo 1442 del Código Civil, que recoge esta clasificación, hablando de los contratos, señalando lo siguiente: el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Insisto, ya vamos a ver el concepto de convención, sé que ha aparecido varias veces, pero ya se los voy a explicar. Y dice, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Es decir, aquí esta clasificación vuelve a tener efecto práctico, o sea, se recoge en el Código Civil, y por lo tanto, obviamente, consideré contemplarla dentro de la clasificación. ¿Qué es convención?
Aquí vemos, antes de seguir con las clasificaciones, necesito aclarar este concepto, sí o sí, porque como les dije, es un concepto que ya hemos utilizado varias veces y que necesito que lo aclaren para lo que vamos a seguir viendo. La convención es un acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de crear obligaciones, de modificar o extinguir otras preexistentes. Entonces, mucho ojo. Cuando la convención crea obligaciones, va a tomar el nombre de contrato. En otras palabras, se lo coloco ahí muy resumidamente, el contrato es la convención dirigida a crear obligaciones. Es decir, toda convención es un contrato, pero no todo contrato es una convención. ¿Por qué? Porque cuando la convención crea obligaciones, ahí va a tener el nombre de contrato. Si no, no. Entonces la convención, por decirlo así, es lo más general. El pago del precio es una convención porque extingue una obligación creada. Entonces recordar e insistir, se crean obligaciones, va a tomar el nombre de contrato, si no se crean obligaciones, van a ser propiamente tal convención. Entonces convención sería un término más general, porque habla de crear, de modificar o extinguir obligaciones. Ejemplo concreto del pago, perdón, ese ya se lo di. Tener presente que nuestro Código Civil hace sinónimos al contrato y convención. Generalmente, ustedes van a ver, tomando el Código Civil, para que no tengan un problema práctico al momento de estudiar, que se recogen como sinónimos en nuestro Código Civil, muchas veces. Entonces, no se sorprendan de esto, esta clarificación que le estoy dando ahora tiene por objeto eso mismo, que no les genere duda al momento del estudio, pero tengan muy presente que en un examen de grado, si les preguntan esta materia, ustedes tienen que tener clara esta distinción entre convención y contrato, porque no son dos cosas iguales, son conceptos distintos. ¿Alguna pregunta? Federica, Por el ¿no? momento no. Ya. Siguiendo con las clasificaciones y habiendo ya revisado este concepto de convención, que era súper necesario tenerlo presente, otro criterio de actos jurídicos para su clasificación dice relación si exige o no el acto formalidades para celebrar el contrato. El acto, perdón. Los actos se clasifican en base a ello en solemnes o en no solemnes. Los solemnes son aquellos que están sujetos a ciertas formalidades que son requeridas para que exista o tenga validez ese acto. Volvemos con el mismo ejemplo tradicional, la compraventa de un bien raíz debe cumplir con ciertas formalidades. Esa formalidad en este ejemplo está en el artículo 1801, que es que se otorgue por escritura pública. Si no, ese acto no va a ser solemne y por lo tanto no va a cumplir con la formalidad y por lo tanto va a carecer de validez. En cambio, los actos no solemnes son aquellos que no están sujetos a requisitos externos o formales para su existencia o validez. Eso obviamente ustedes los pueden celebrar, hay mayor libertad de autodeterminación y no están sujetos a las mismas formalidades que en este caso. Atendiendo a si el acto se encuentra o no regulado por ley, tenemos otro criterio de clasificación. Los actos se clasifican en jurídicos, nominados o típicos y en innominados. Los típicos son aquellos que por su trascendencia socioeconómica se encuentran reguladas por leyes. Todos ellos, son todos los contratos que se encuentran recogidos en el Código Civil. Los innominados son aquellos que no atentan contra la ley, el orden público y las buenas costumbres, y por lo tanto producen de igual manera el efecto querido por las partes. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, transferir un futbolista de un equipo a otro. A mí que me gusta el fútbol puse ese ejemplo, muy práctico, pero en realidad es para demostrar simplemente esta diferenciación entre contratos que son muy regulados en el Código Civil y otros contratos innominados que no están regulados propiamente tal en el Código Civil y por lo tanto hay una mayor libertad de autodeterminación, siempre y cuando, insisto en esto, se respeten ciertas limitaciones, como ya lo vimos anteriormente, el orden público, la ley y las buenas costumbres, que las volvemos a reiterar acá en esta clasificación. Pasamos ahora a algo distinto, ya desligándonos un poco de la clasificación, pasamos a la estructura del acto jurídico, que son propiamente tal los elementos del mismo, y es necesario distinguirlo y poder estudiarlos para que ustedes puedan comprenderlo y entender la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, tenemos acá en la estructura del acto jurídico tres elementos, los elementos que son de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto jurídico no puede producir ningún efecto o genera en un acto diferente. Por ejemplo, no puede existir un contrato de arrendamiento en el cual no se estipule una renta, porque no sería un contrato de arrendamiento propiamente tal. Por lo tanto,
un elemento de la esencia de este acto de contrato de arrendamiento es que haya una renta, que haya un pago mensual de una renta. Elementos de la naturaleza, por el contrario, son aquellos que, no siendo esenciales en el acto, se entiende que le pertenecen al mismo sin necesidad de una cláusula que se agregue expresamente. Por ejemplo, el saneamiento de la evicción. No les di un ejemplo muy fácil para la materia que estamos viendo, pero fue el más concreto que pude encontrar. Ya van a ver esto más adelante cuando estudien las obligaciones, pero el saneamiento de la evicción es una obligación del vendedor para amparar al comprador en el dominio pacífico de la cosa. Es decir, si tiene el comprador alguna dificultad, aunque no se estipule una cláusula en el contrato, se entiende que de igual manera el vendedor tiene que amparar al comprador en cualquier dificultad que tenga en disponer pacíficamente de lo que compró. Entonces, como les señalo, no es necesario que yo lo agregue en el acto, este elemento, pero se entiende que de igual manera está incorporado, porque es un elemento de la naturaleza. Elementos accidentales, por último, son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se agregan por medio de cláusulas especiales. Por ejemplo, establecer un plazo, un modo, una condición, como el ejemplo que di anteriormente. Yo puedo agregar un acto jurídico, una compraventa, por ejemplo, que yo te voy a vender la propiedad si tú haces esto. Eso está sujeto a una condición. Se entiende que no le pertenece naturalmente esa cláusula de condición, pero yo la puedo agregar accidentalmente y particularmente para que produzca un determinado efecto jurídico. Eso en relación con lo que es el acto jurídico, para efectos de que ustedes puedan materializar lo que les acabo de explicar de los elementos, ustedes pueden encontrar lo mismo en el artículo 1444 del Código Civil, donde se distinguen los elementos del acto jurídico, y acá se menciona: se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las de su naturaleza y las accidentales. Son las de la esencia de un contrato. Estoy siendo reiterativo, pero es necesario que se los lea para que les quede claro. Aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran otro diferente. Son de la naturaleza, las que no son esenciales, pero se entienden pertenecerles sin necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, como señalé, el saneamiento de la evicción. Y son accidentales aquellas que no ni esencial ni naturalmente le pertenecen, pero que yo las puedo agregar por medio de cláusulas especiales, como el modo, la condición, etc. Entonces, eso es lo que hice en relación con los elementos del acto jurídico propiamente tal. Bueno, yo sé que quizás se pasó un poco rápido la clase, pero al menos yo intenté abordar todos los elementos que teníamos por objeto revisar hoy día. Insisto, yo no tengo ningún problema en poder responder preguntas. A mí me gusta enseñar, de hecho me encanta, por eso también hice clase en la universidad, así que en caso de que ustedes tengan dudas, preguntas, cuenten conmigo. Lo que sí mencionar que actualmente no estoy preparando alumnos para el examen de grado, que se me olvidó mencionarlo. Dejé de hacerlo por un tema de que estoy con mi tesis de magíster a punto de presentarla, entonces en caso de cualquier cosa, a mi correo me pueden preguntar, independiente que yo esté con mi trabajo para titularme, igual puedo responder las dudas, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Pablo. ¿Podrías dejar tu correo por el chat? Preguntan los compañeros, por favor. Sí, por Muchísimas gracias, supuesto. Pablo. Creo que la clase fue genial, así que te lo agradezco un montón. Como también creo que estos conceptos que estamos viendo ahora suenan muy básicos y quizá son reiterativos y se repiten mucho a lo largo de los ramos, pero también siento que si uno en el examen de grado se confunde en estas cosas, como son tan básicas, también Exactamente. es muy probable que los desaprueben. Entonces son bases fundamentales, que es mejor ser Así es. reiterativo a olvidarse estas cosas porque son muy, muy importantes. Entonces Sí. te lo agradezco un montón, fuiste muy, muy claro y estamos todos muy felices y agradecidos por tu tiempo en este espacio. Gracias de corazón, Pablo, y gracias a todas las personas que estuvieron presentes también. Sí, muchas